En la página oficial de la Organización Mundial de la Salud hay una serie de conceptos que definen al ser humano en sus etapas de desarrollo y uno de esos aspectos es la adolescencia. Bien, la Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. ¿Por qué les leo esto? ¿Qué tiene que ver con el tema? Bueno, tal como se define en esta declaración de la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia conecta al niño con la edad adulta. Es en ese sentido la adolescencia una etapa única, con sus propias ventajas, muchas ventajas, pero también con retos y peligros. En el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 6, se advierte que el paso de la infancia a la vida adulta puede ser peligroso. Por eso este libro de los Proverbios 22:6 también nos aconseja que fundamentemos bien a niños y adolescentes para que no se derrumben cuando son adultos. Es que, al igual que una construcción o una edificación, las bases son las que garantizan su estabilidad. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aunque el versículo dice niño, yo quería buscar más allá. Entonces busqué en su original hebreo. El término hebreo que identifica a niño es nar, N-A-A-R, nar, que significa de edad de la infancia hasta la adolescencia. La experiencia que tenemos con los niños es que, sí o no, y aquí hay muchos padres de familia, y a lo mejor unos que aquí tienen poquito de haber dejado de ser niños, es que, en efecto, son muy dóciles a las enseñanzas. Y no solamente hablamos de la enseñanza de principios cristianos, hablo en todos los sentidos. Es habitual que tengamos que, sí, luchar contra algunas de las debilidades del niño, como por ejemplo que le da pereza o que se distrae, y el camino a arreglar la cama o poner un juguete puede ser largo porque se distrajo con un papelito, con un juguete, con un muñequito, con algo que vio en la televisión. Es verdad, hay debilidades, pero siempre y cuando consideremos esto, vamos a ver que es más fácil que obedezcan que incluso que los jóvenes. O específicamente es más fácil que obedezcan que los jóvenes. En cuanto al cristianismo entre los jóvenes, las cifras no son alentadoras. Leía ayer que el pastor español Daniel Oval afirmó en el año 2013, algo que no ha cambiado, que el 60% de jóvenes deja la iglesia. Y en Estados Unidos el monseñor Robert Barron, obispo auxiliar de Los Ángeles, dijo: la mitad de los niños que hemos bautizado y confirmado durante los últimos 30 años ya no se consideran católicos. Pero es que de repente dejaron eso cuando era adulto. Vamos a ver. Dicen las autoridades católicas de Estados Unidos que, atención, por cada persona que descubre o se une a la Iglesia Católica en Estados Unidos, casi otras 7 la abandonan. ¿A qué edad? Bueno, la mayoría a una edad temprana. La edad media de aquellos que abandonan la iglesia es de 13 años. O sea, esto ocurre en la iglesia protestante, en la iglesia católica. En ese sentido, vamos a ver qué dice la Biblia. Les adelanto, pueden ir buscando, aunque los versículos voy a decirlo algo rápido, así que mejor anótenlo porque lo voy a citar bastante rápido. La Biblia nos dice 3 cosas muy interesantes. Sed como niños, sed adultos y cuídense de las debilidades de la adolescencia. Curioso, ¿verdad? Vamos a leer estos 3 versículos. ¿Qué nos dicen? A ver, en Mateo 18:3, Jesús ordenó lo siguiente a un grupo de adultos que escuchaban. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Adultos, sean como niños. Ahora, en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 3, leemos lo siguiente. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate
y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Sé hombre. Si hubiera sido, en vez de Salomón, hubiera sido su hermana, le hubiera dicho, sé mujer. O sea, sé adulto. Esfuérzate. Guarda los preceptos de Dios. Sin embargo, sobre la adolescencia, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22 nos advierte, le advierte a él, pero nos advierte a nosotros. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y para complementar, miren que a los jóvenes más bien le advierte, en vez de afírmate en ser niño, afírmate en ser adulto, es cuida algo de la juventud, las pasiones juveniles. Vamos a ver Eclesiastés 12:1. ¿Por qué tengo que cuidarme las pasiones juveniles? Salomón nos aconseja lo siguiente en Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Sin tener nada en contra de las etapas de crecimiento que el Señor diseñó para nosotros, porque infancia, adolescencia, vida adulta son etapas que Dios puso en nuestro diseño, yo entiendo que cada una tiene sus atributos y debilidades. En cuanto a la niñez, es esa etapa en que ponemos toda nuestra fe y confianza en lo que digan nuestros padres. Ellos son los todopoderosos. Y también pasa algo curioso. Vemos como niños las cosas que suceden en el mundo. Yo lo vi, pero no tenemos deseo de incorporarlas a nuestra vida. Recuerdo que yo veía a los borrachos, pero no me interesaba embriagarme. También vi desórdenes sexuales, yo vi homosexuales, vi personas que andaban en relaciones extrañas, y yo los consideraba ausentes de mi mundo. También observé a las personas luchar por el dinero, hacer trampas, muchas cosas, pero eso no me tentaba ni me abrumaba. Sin embargo, viene la juventud. En la juventud sigo viendo esas cosas que no agradan a mis padres y sobre las que me han advertido. Pero ojo, comienzo a considerarlas o al menos tratar de encontrarle justificación. Entonces no es que todo joven tiene sexo prematuro, pero de repente comienza a justificar, no, pero es que de todas maneras no hay que ser tan inflexible, recuerden que el amor es amor, o las parejas homosexuales, no, pero el amor es válido, ¿no? ¿Cuál es el problema? Lo mismo que veía de niño, comienzo como a considerarlo. Tal vez me vaya por el trago, o no tomo periodo y dale un chance a la gente. Otro detalle de la adolescencia es que en esa etapa es que queremos ser maestros sin terminar de ser alumnos. Es la edad donde regañamos a los padres por no hacer bien las cosas y a los pastores por sus falencias, sin conocer o reconocer nuestras propias incapacidades. Clásico del adolescente. En vez de decirle al padre o a la madre aparte, con sabiduría y con respeto, mira, estás haciendo esto mal. Eso no es así. Tú estás equivocado, tú estás mal. En cambio, en la edad adulta tomamos el camino de lo que fue más importante para nosotros. En la edad adulta ya tenemos dos caminos. La fe, los principios que aprendimos de papá y mamá, o los gustos a los que nos inclinamos en nuestra juventud. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Somos sujetos a pasiones. Elías fue sujeto a pasiones. Huye esas pasiones. Este tema, más que ser una crítica a los jóvenes de nuestras casas, debe ser una observación de nuestras propias vidas. ¿Somos como niños delante de Dios? ¿Somos adultos que nos esforzamos en cumplir los mandamientos que como niños creemos? ¿O somos adolescentes que comenzamos a pensar, veo y también puedo desear, deseo y también puedo pecar? Tal vez perdimos esa candidez por lo que estamos cuestionando todo. Tal vez hemos perdido fe en la voz de nuestro Padre Celestial que nos habla en la Biblia y por eso estoy considerando doctrinas que van en contra de su verdad. Así como hay adolescentes que dicen, a veces soy niño de papá, pero también un jovencito que comparte con el mundo y sus pecados, así podemos ser también como creyentes. Yo soy hijo de mi Padre Dios, pero también alguien que observa que, mira, hay otras doctrinas que podrían ser. Entonces, mira, ese budismo está como muy atractivo. Esa doctrina filosófica está muy bonita. Esa teología de la liberación donde creo en un Jesús más político que otra cosa, más guerrillero que otra cosa, un Cristo que ni siquiera necesariamente murió de verdad, sino es una figuración para resucitar a través de la revolución, de la toma de armas.
Comienzo a creer con otras cosas en mi adolescencia espiritual. O posiblemente soy un creyente que dice, a veces soy cristiano, pero también soy un seguidor de horóscopos y hechiceros. La Biblia nos dice que no debemos seguir hechiceros. Los horóscopos son muy populares, pero no son voluntad de Dios. Si yo quiero conocer qué va a pasar, le debo preguntar al Señor. O a veces digo, soy hijo de Dios, pero también soy amigo de sus enemigos, porque a los amigos hay que tenerlos cerca, a los enemigos más cerca. A veces soy luz del mundo, pero también una sombra que se reúne con otras para hacer cosas oscuras, a escondidas. Eso a la luz de la palabra no es infancia pura, no es una infancia limpia, pero tampoco es una madurez comprometida, es adolescencia. Miren, vuelvo y repito, no tengo nada en contra de las etapas que el Señor puso. El escritor irlandés George Bernard Shaw decía que la juventud es una enfermedad que se cura con los años, pero eso no es cierto. La juventud no es una enfermedad. La adolescencia no fue un error de Dios. Es la etapa necesaria para desarrollar el pensamiento crítico, pero con una luz apropiada. Es el tiempo para que en lugar de cometer el error de acercar la verdad de Dios a las fábulas y doctrinas que nos engolosinan en nuestra juventud, enfrentemos esas fábulas y doctrinas fascinantes a la verdad de Dios, para saber qué rechazar por no parecerse a lo que nos enseña la Biblia. Entonces, todo lo que el mundo me ofrece, yo le tengo que poner versus la palabra de Dios. Si no se parece a la palabra de Dios, eso no va. Pero en la adolescencia hacemos como con los padres. Mi papá me dijo esto, pero mis amigos me dicen lo contrario. Así que como mi papá no está de acuerdo, mi papá y mi mamá con mis amigos, entonces los desestimo a ellos. En la adolescencia espiritual, Dios dice una cosa, pero el mundo dice otra, y si Dios no coincide, Él perdió. Eso es adolescencia espiritual. Más bien la adolescencia es tener ese juicio crítico que me lleve más a investigar, que me lleve a estudiar más y no ser maestro, mientras que todavía ni sigo siendo o todavía no he completado mi etapa de alumno. Este es un objetivo claro en nuestra adolescencia, el saber ser alumno para luego ser maestro, respetar al maestro siendo alumno, considerar la palabra de Dios como el norte y todo lo que no se parece a ese norte, es sur, es este oeste, pero no es el norte. Así que no olvidemos aquello que fue bien instruido desde nuestra infancia, rescatémoslo, perdonemos también las cosas que nos enseñaron mal y ahora nuestro maestro, nuestro Padre es Dios. Quiero que por medio de este tema identifiquemos algo. ¿Estoy recibiendo la palabra como niño y viviéndola como adulto? ¿O estoy siendo un adolescente con la palabra y con la obediencia también? O la recibo como niño, digo yo, pero la discierno como adolescente que todavía cuestiona al maestro. No, hagamos lo correcto. La adolescencia es bellísima para aprender a tener un juicio crítico, pero que todo sea crítico versus la verdad que es la Biblia. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo, te bendecimos, te glorificamos y reconocemos que tú eres la verdad, que muchas veces te hemos desestimado y que muchas veces hemos puesto delante de ti lo que el mundo nos ofrece y decimos, Señor, esto no se parece, lo que tú dices no se parece a lo que se vive. Así que si no se parece a lo que se vive, Señor, entonces dudo de ti. Y muchas veces quiero ser hasta maestro tuyo y todavía no he aprendido a ser tu discípulo. El Señor quiere enseñarnos, pero quiere también que como niños recibamos esa palabra y como adultos la vivamos. Y que como adolescentes seamos críticos y filtrar todo. Porque al final de cuentas, algo que he insistido mucho, Señor, y que tú me has enseñado, tenemos que ser unos rebeldes. Los cristianos somos unos rebeldes. Somos bien rebeldes, porque nos rebelamos ante la maldad. Nos rebelamos ante la voz de Satanás. Y por eso Satanás nosotros nos la tiene velada. Porque nosotros no le obedecemos a él. Es que el problema, Señor, y tenemos que confesar, es que escogemos mal. ¿Ante quién ser rebelde y ante quién ser obediente? Debemos ser obedientes a ti, rebelándonos contra las sombras. Tenemos que ser obedientes a la luz. Tenemos que ser obedientes a la verdad. Tenemos que ser obedientes a lo puro. Y qué bueno que incluso en la adolescencia tomamos esa pasión. De la adolescencia quedémonos con lo bueno. Esa osadía para decir no a lo que consideran que está mal. Simplemente enséñanos con sabiduría de adultos y con corazón de niños qué es lo que le tengo que decir que no y qué es lo que le tengo que decir. Por eso yo te bendigo hoy, Señor, y espero y confío que tú nos seguirás enseñando a todos. Toma esta iglesia y conviértenos en niños, adultos y jóvenes para lo que tenemos que ser. Niños para creer, jóvenes para
rechazar con pasión el mal, y adultos para vivir conforme a tu voluntad todos los días. En nombre de Jesús. Amén.